Seguramente estás pensando que este relato tiene que ver con la película de la monja o el conjuro, ¿verdad? Pues no. Este relato se trata de una mujer que estaba decidida a hacer sus votos en una congregación religiosa, sin pensar que ahí mismo tocaría fondo su fe. Esperando que te haya enganchado con mi pequeña intro, ponte cómodo y cierra los ojos para que vivamos juntos con el miedo. Esta experiencia le sucedió a una vecina mía. Conozco muy bien la historia, porque desde pequeña somos amigas. Pedí que cambiaran los nombres por privacidad. Sin embargo, lo que hoy te relataré son hechos que en realidad sucedieron. Cuando era una joven de unos 13 años de edad, al lado de nosotros se mudó una familia. La pareja tenía 2 hijas y un hijo, pero una de las chicas tenía mi edad, así que rápidamente nos hicimos amigas. Mis vecinos estudiaban en una escuela de monjas muy conocida en la ciudad, además de que iban a misa todos los domingos. Era en general una familia muy apegada a la religión católica y realmente aplicaban las creencias de aquella. Cuando mi amiga, a la que llamaremos Dani, terminó la secundaria, decía que quería entrar al convento. Deseaba ofrecer su vida para ayudar al prójimo. Su madre le pedía que antes de que entrara a la congregación pensara mejor las cosas, que estudiara la preparatoria y si seguía con la inquietud, ellos la apoyarían. Así que llegaron a un acuerdo. Dani acabó la preparatoria y le dijo a sus padres que quería entrar al convento. Si bien ellos eran muy devotos, sabían que era un sacrificio estar al servicio de los demás. Y también el hecho de que cuando uno entra para ser religiosa o religioso, la iglesia se vuelve su familia y ya no se iban a ver tan seguido. Incluso pasan hasta años para que aquellos vean a sus padres. Después de tanta insistencia, los papás de Dani pensaron que si era su vocación, debería de entrar al convento. Sin embargo, y aquí está el meollo del asunto, le pidieron que antes de que entrara tuviera un novio, entablara una relación con alguien, para que pudiera estar segura que realmente era lo que deseaba. Mi amiga era una chica muy linda, cabe aclarar, alta, delgada, de cabello rizado, castaño, y así con poco maquillaje. Ella levantaba miradas de los chicos, pero nunca vi que hiciera caso alguno. Así que con tal de que pudiera realizar su sueño, se puso de novia de un muchacho. Él era muy guapo y la trataba bien, pero como a los 3 meses, Dani lo terminó. Le dijo que efectivamente quería ser monja. Sus papás la acompañaron al convento y ahí la Madre Superiora la recibió. Así que desde ese mismo día se iba a quedar en las instalaciones para empezar su noviciado. Recuerdo que estuvo un tiempo en la ciudad y después viajó a la ciudad de Guadalajara y ahí empezaría ya más en forma sus estudios. Ella llamaba a sus padres de vez en cuando para contarles lo feliz que estaba y a mí me marcaba casi cada mes para platicar conmigo unos minutos. Me contaba que su vida ahí era levantarse a las 6 de la mañana, se bañaba y vestía con sus ropas blancas de novicia. Después, a las 6:30, llegaba a la capilla con las demás religiosas para hacer oración durante media hora. Posteriormente ayudaba a hacer el desayuno para que todas pudieran comer juntas. Más tarde hacía labores ahí mismo en el convento, ya sea el aseo, lavar la ropa y demás. Ya después de la comida, ayudaba en la preparación de dulces y mermeladas para la venta, ya que con eso ayudaban a mantener el edificio. También hacía trabajo social, que bueno, realmente no me acuerdo exactamente de qué se trataba. Y más tarde, oraba nuevamente o iba a misa.
Su día terminaba como a las 9 de la noche. Y si bien podría parecer algo aburrido, a Dani le hacía muy feliz. Decía que se sentía más cerca de Dios y que a eso había venido al mundo. Estuvo de novicia varios años porque según era la norma. Me imagino porque tenían que hacer algunos estudios o apostolados. Y todos pensábamos que efectivamente Dani se iba a ordenar o a consagrar como monja y que ahí pasaría el resto de su vida. Hasta que sucedió lo impensable. Una tarde, una chica llamada Perla llegó al convento. La madre superiora la recibió y le dio el recorrido. Le presentó a todas las hermanas de la congregación, incluida Dani. Curiosamente, a ella le pidió que terminara de acomodar a la nueva integrante, que la llevara a una de las habitaciones para que se instalara. Así que fueron ambas caminando y platicando. La recién llegada se veía algo triste. Se notaba no solo en su rostro, sino también en su voz, según me contó Dani, y que sintió algo con ella, como empatía o algún sentimiento similar. Con el paso de los días se fue aclimatando Perla hacia sus actividades y demás, pero no lo hacía con ese gusto que debería de sentir un aspirante a monja, por lo que una noche estaban Dani y ella en la capilla rezando, y Perla empezó a llorar. Mi amiga le preguntó qué sucedía. Ella le dijo que había entrado al convento porque terminó con su pareja, la había engañado, y que estaba muy desilusionada del amor y que sentía que era lo único que podía hacer. Dani le dijo que todavía tenía oportunidad de saber si era su vocación o no, que ella siempre había querido ser monja y que solamente le faltaba un año para consagrarse totalmente como esposa de Dios. Ambas se abrazaron y dijo Perla que tomaría en cuenta sus palabras. A raíz de este día, empezaron a tener un cierto apego. Siempre platicaban y estaban juntas, hasta que el cariño empezó a alcanzar un nuevo nivel. Una tarde me llamó Dani para platicar conmigo. Me dijo que estaba confundida, que Dios la estaba poniendo a prueba, que había empezado a sentir un cariño diferente con la nueva novicia y que no sabía qué hacer. Yo le dije que lo pensara bien, que si su vocación era real, tenía todavía oportunidad de saberlo, que le faltaban 7 meses para la celebración de sus votos. Ella me dijo que había empezado a sentir un tipo de obsesión con Perla, que había ido a confesarse con un cura y que a pesar de sus consejos, no tenía la paz que necesitaba. Colgamos esa tarde y en la noche cuando me acosté a dormir, pensaba que mi amiga tal vez estaba enamorando de aquella chica, que posiblemente por eso nunca había tenido novio, que si bien en la religión católica no está aprobada la relación de esta índole, nosotros no somos nadie para juzgar a las personas y que cada uno debería de ser feliz. En su congregación se les permitía salir de vez en cuando a la calle, incluso solas, por lo que una tarde me llamó Dani a mi casa. Me dijo que había cometido un terrible pecado. Ahí me asusté mucho. Le pregunté que qué había sucedido. Ella me dijo que salió hace un par de días y que fue al mercado, que se sentía desesperada por aquel amor prohibido y que buscó ayuda fuera del catolicismo. Ahí le cuestioné qué había hecho. Me dijo que ahí en el mercado conoció a una mujer que trabajaba, según, magia blanca. Le quería pedir que hiciera un hechizo para que ella pudiera olvidar el sentimiento que tenía con Perla, que tenía miedo de la furia de Dios. Sin embargo, lo que había pedido fue algo completamente diferente, que la nueva novicia se enamorara de ella. Ahí salieron sus más oscuros sentimientos, que la bruja le dijo que haría el trabajo, que no se preocupara y que se fuera tranquila, y que después salió rápidamente de ese lugar.
Yo no le dije nada, no la juzgué, tenía bastantes cargos de conciencia, así que atormentarla más, ¿de qué iba a servir? Colgamos y me puse a pensar. Seguramente estaba desesperada, nunca había sentido algún cariño de esa manera por alguien, y que ahora que estaba a punto de hacer los votos, estaba en esa encrucijada. Al mes me llamó Dani nuevamente. Me dijo que ahora Perla y ella tenían una relación amorosa, que el trabajo de brujería que había pedido efectivamente se cumplió, pero que ahora tenía otro problema. Sus votos estaban a punto de celebrarse. Yo le dije que mejor pensara bien qué iba a hacer, que si no era su vocación, mejor se saliera de ahí junto con su pareja. Como al mes, llegó Dani a su casa, había dejado el convento. Llegó y al par de días se sinceró con sus padres. Les dijo que ella estaba enamorada de otra mujer y que quería que la conocieran. Sus padres estaban renuentes porque, de ser casi una monja, ahora quería formar una familia con alguien que no es correcto, según sus creencias religiosas. Sin embargo, ambos padres la apoyaron. Dani presentó a Perla y estuvieron viviendo ahí mismo, mientras conseguían trabajo para cambiarse de casa. Sin embargo, con el paso de las semanas, aquella nueva pareja empezó a tener discusiones. Peleaban por todo y el carácter de mi amiga cambió. Ahora era una mujer muy enojona, todo le molestaba y poco a poco empezó a perder la esencia de la chica buena y dulce que tenía. Recuerdo que una noche llegó Perla llorando a mi casa. Decía que ya no quería estar ahí con Dani, que la trataba mal y que quería regresar con sus padres, que ya no podía más. Pero que cuando la quería dejar, algo pasaba, que no lograba salir de aquella relación tan tormentosa. Me dijo que antes de entrar al convento se iba a casar con un muchacho, pero que él le fue infiel y que ella por despecho entró para ser monja, que conoció a Dani y se llevaban bien, que jamás había sentido amor de pareja por otra persona del mismo sexo, pero que con Dani algo sucedió. Si bien no se sentía atraída, empezaron a tener encuentros íntimos y poco a poco fue cayendo ante la situación, que no entendía cómo estaba con ella si su preferencia sexual eran los hombres. Así estuve escuchando a Perla durante un rato y después regresó con Dani a su casa. Esa noche le platiqué a mis papás lo sucedido, por lo que decidí decirle a Perla la verdad. Si bien Dani era mi amiga, creo que no era justo que hiciera lo que estaba haciendo. Amarró a una chica en contra de su voluntad. Al día siguiente, vi que Dani se fue a trabajar. Había encontrado empleo en una escuela católica como maestra de religión. Sí, ya sé, es curioso, pero cierto. Cuando fui a buscar a Perla, ahí le dije que tenía que hablar con ella. Rápidamente salió de la casa y nos dirigimos a la mía. Le conté lo sucedido, que había ido Dani a buscar a una bruja para poder olvidar el sentimiento que según no era correcto, pero que al estar enfrente de esa mujer cambió de parecer, que hizo un amarre para ser correspondida, que debería de buscar ayuda a la de ya para poder abrir los ojos. Dijo que no creía en la brujería. Yo le dije exactamente qué día había hablado con Dani y algunos otros detalles, y eso hicieron que mi historia la creyera. Nosotros no teníamos alguna persona conocida que se dedicara a la brujería, pero indagamos y después de un par de semanas, Perla fue a ver a un hombre que curaba y levantaba maleficios. Él, desde que la vio, le dijo: «Mijita, tienes un amarre muy fuerte». Empezó a decirle que alguien estaba obsesionada con ella y se lo puso, que la persona que lo había hecho, ya sea un brujo o bruja, se lo pidió a una entidad oscura.
Perla le dijo que por favor la ayudara, que no tenía dinero, pero que se lo iría pagando poco a poco. El hombre le contestó que solo necesitaba 100 pesos por el ramo, el huevo y demás. Si quería dejarle algo como apoyo, sería bien recibido. Si no, no habría problema alguno. El hombre empezó a hacer el trabajo de curación. Comenzó a hacerle unos rezos, a pasarle el ramo por el cuerpo y demás. Cuando llegó a limpiarla con el huevo, al reventarlo en un vaso con agua, la yema se fue hasta abajo. La cubría como una parte de clara, pero parecía que estaba cocida, y arriba el agua estaba turbia, como si fuera agua de limón. Le dijo a Perla que debería de venir varias veces a verlo, que saliera de aquella casa de manera inmediata. Perla efectivamente dejó a mi amiga, salió de ahí, y mis papás le prestaron dinero para que se fuera unos días a unos departamentos que rentaban, ya sea por semana o mes, para que pudiera terminar el trabajo con el Señor, ya que por obvias razones no podíamos darle asilo en nuestra casa. Después de un mes justamente, Perla se regresó a su ciudad con sus padres. A veces me llama para contarme un poco de su vida. Ella está muy agradecida conmigo porque la ayudé a pesar de que era amiga de Dani. Hace un par de años me llamó, dijo que se había casado con un chico y que tenía un hijo. Mi amiga Dani, ella entró a la universidad y ahora tiene una pareja. Todavía seguimos siendo amigas y a veces ella me cuenta que se arrepiente de lo que le hizo a Perla. Dice que diario le pide perdón a Dios por todo el daño que le ocasionó, además de que hace labor social en comunidades cercanas, y su actual pareja está con ella porque realmente la ama y no por un amarre. Gracias a la suscriptora por la confianza. ¿Qué te ha parecido esta historia? Eres libre de dejarme un comentario con tu opinión. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?